Un saludo cordial a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde estaremos mostrando un problema en donde haremos la estimación de probabilidades. En primer lugar, pues nuestros datos se refieren al número de artículos sobre investigación publicadas en las 24 revistas electrónicas que existen en ese lugar, en el estudio. Prácticamente esta es nuestra población entera, no es una muestra, son las 24 revistas electrónicas que se editan en ese estado o en ese país, y entonces por eso la media es una media poblacional y la desviación típica también es poblacional. Si esta fuera una muestra, por ejemplo, si nuestra población, o si por ejemplo el problema dijera se tomó una muestra de 24 revistas electrónicas, entonces aquí debería de ser X barra y aquí S en lugar de sigma. La operatoria es básicamente la misma, pero lo que cambia es la connotación y el significado, digamos, de las cantidades. Bueno, pues entonces con los datos nosotros calculamos la media y la desviación típica, ¿verdad? La desviación típica multiplicando las frecuencias por las desviaciones al cuadrado, la sumatoria de todas estas dividido el número de datos y a eso raíz cuadrada. Acá pueden ver la fórmula que utilicé, ¿verdad? Raíz cuadrada de h11, que sería en todo caso esta suma, dividido de 11, que es esta suma, es decir, el número de datos. Y la media pues es la sumatoria de todas las fxy, sería este f11 dividido este valor que es el número de datos. Entonces sería la división entre f11 y d11. Aquí lo hice con la función cociente, pero se puede hacer simplemente colocando el signo igual, esto dividido esto y ya está. Bueno, pues entonces acá tenemos ya las dos estas dos cantidades que me van a servir para todo mi análisis. Luego calculamos entonces las distancias a 1, 2 y 3 desviaciones típicas hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Cómo lo hacemos? Miramos que acá tenemos 0 desviaciones típicas, es decir, está la media nada más, que es 64. Para calcular este dato, por ejemplo, sería la media menos una desviación típica. Este dato sería la media menos 2 desviaciones típicas. Y esta sería la media menos 3 desviaciones típicas. Y para calcular esta otra, sería la media más una desviación típica, más 2 desviaciones típicas y más 3 desviaciones típicas. Esto lo podemos hacer con una calculadora o bien podemos utilizar esta función que mostramos en el video tutorial anterior. Con ello queremos estimar las siguientes probabilidades. La probabilidad de que una de estas 24 revistas haya publicado más de 44 artículos, es decir, de que el número de artículos sea mayor a 44, que el número de artículos sea menor a 44, que el número de artículos sea mayor a 103 o que el número de artículos esté entre 44 y 84. Entonces, para explicar un poquito la notación de intervalos, este que está acá es un intervalo cerrado, lo vamos a poner aquí para que se mire bien. Este es un intervalo cerrado, lo que está indicando acá es que n está entre 44 y 84, o sea, 44 es menor que n y n es menor a 84. Quiere decir que n está entre estos dos valores. Por eso se llama intervalo cerrado, ya que tiene dos límites, un límite inferior y un límite superior. Y lo que significa es eso, la probabilidad de que el número de artículos sea entre 44 y 84. Este, en cambio, es un intervalo abierto hacia la derecha, ya que lo que nos está diciendo acá es la probabilidad de que n sea mayor a 103, es decir, el valor de n puede ser desde un número más grande a 103 en adelante, hasta el infinito. No hay, digamos, otro límite, solamente el límite inferior. En este caso, la probabilidad de que n sea menor a 44, aquí solo tenemos límite superior, y entonces quiere decir de que n puede ir desde 43, por ejemplo,
para abajo hasta el menos infinito, o hasta 0 en este caso por el número de artículos, que no pueden ser negativos, ¿verdad? Aquí tenemos nuevamente un intervalo abierto hacia la derecha. Entonces tenemos intervalos abiertos hacia la derecha, hacia la izquierda y los intervalos cerrados. Solamente para comprender un poquito la notación cuando escribimos las probabilidades. Por último, recordamos antes de empezar ya a hacer el cálculo que en una curva normal tenemos pues la división entre 2, que es la de la media. Esta línea de acá representa la media, que el área que está comprendida entre esta línea y todo lo que está a la derecha es el 50%, y el área que está bajo la curva de esta línea hacia la izquierda sería el otro 50%, o sea, toda esta área que está acá. Entonces tenemos 50% y 50%. Ahí tenemos el 100% de todo. Recordémonos de que bajo la curva están todos nuestros datos. Entonces están el 100% de nuestros datos. Sin embargo, a una desviación típica, cuando hablamos de la distancia a una desviación típica, nos referimos a una desviación típica de lado y lado. Es decir, a más menos una desviación típica, tenemos el 68.26% de los datos. Acá, a 2 desviaciones típicas tenemos el 95.44% y a 3 desviaciones típicas el 99.73%. ¿Cómo salen estos valores? Realmente estos se encuentran en una tabla que voy a mostrar solo para, digamos, hacer un adelanto. Esta es una tabla que muestra todas las áreas bajo la curva. Estas áreas se encuentran mediante una herramienta matemática de cálculo diferencial. De hecho, es una integral la que se utiliza acá para poder realizar, digamos, el cálculo del área bajo la curva. Entonces se necesita la función de esta gráfica, ¿verdad? Y con ello se pueden hacer diferentes integrales para averiguar digamos el área hasta un punto para la derecha, un punto para la izquierda, entre un punto y otro, etcétera. Para facilitar eso, porque pues no todas las personas que manejan estadística manejan matemática, entonces para ello, para facilitar un poco, pues están estas tablas, ¿verdad? Esta es una de ellas. Esta lo que dice es de que todos estos valores que están acá en medio, que ahorita quizás no los pueden leer muy bien, pero lo importante es nada más que digamos comprendamos cómo es que está constituida la tabla. Vemos que todos estos valores que están aquí en medio, todos estos que están aquí en medio, sin contar estos de esta columna primera que se me marcaron ahí inevitablemente, pero todos estos que están aquí son áreas bajo la curva. Y estos valores que están en esta fila, en esta primer fila encabezado y en esta columna que está acá, serían los valores para un valor X que nosotros queramos de aquí para acá. Y lo que nos está diciendo es de que esta tabla nos va a mostrar el área desde donde nosotros querramos, es decir, desde el valor hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, hacia la derecha. Entonces por eso está acá asurado o sombreada esta área, ¿verdad? Hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos encontrar el área bajo la curva cuando este valor es, por ejemplo, 1, entonces aquí le encontramos 1.00, sería este punto. Tendríamos que venirnos acá en 1 y luego acá en 00, y aquí donde se juntan los dos, lógicamente acá sería 0.1598, es decir, 15.87%. Si quisiéramos, por ejemplo, encontrar el área bajo la curva de 1.03, por ejemplo, entonces nos venimos para acá, 1.0 hasta donde llega el 0.3 que está acá. Es decir, tenemos que hacer como donde se junten las dos líneas, la vertical del punto 0.3 y del 1.0. En pocas palabras, en esta columna encontramos el entero y el primer decimal, y en esta otra encontramos el segundo decimal, de tal manera que 1.03 sería 1.0 y 3, aquí
quedaría el 3. Este sería el valor, 0.1515. Por ejemplo, para un valor de 1.22, 1.2 y luego el siguiente decimal es 2, entonces quedaría acá 1.22. entonces este que está acá, este sería el valor 0.1112. Si quisiéramos, por ejemplo, un valor de 0.44, pues entonces tendríamos 0.44. Entonces tendríamos acá que buscar el primer decimal y acá el segundo decimal. El valor sería entonces de 0.33. Esto lo vamos a explicar más detenidamente, pero para ir entendiendo la curva normal, nos vamos a dar cuenta que en la tabla tenemos valores desde 0, que es digamos desde acá, desde donde está la media, 0, hasta 3. Es decir, vamos a tener valores desde aquí hasta acá. Es por eso que acá dice 0. Porque esta tabla y todas las tablas que encontremos para encontrar áreas bajo la curva siempre van a referirse a una distribución normal estándar. Una distribución normal estándar es aquella que tiene media 0 y desviación típica de 1. Entonces tenemos acá 0, 1, 2, 3 y acá 0, menos 1, menos 2, menos 3. Lógicamente estos valores no se encuentran en un... Tal vez es muy raro encontrarlos en un ejemplo real. Una muestra que tenga media 0, ¿verdad? Es muy raro realmente. Pero digamos que esto es como, digamos, la plantilla, como por decirlo así, digamos lo estándar. Entonces de lo real nos venimos acá a la tabla, luego lo convertimos a lo real y nos vamos otra vez al problema. Ese es prácticamente el proceso que se hace al buscar en la tabla. Pero como les digo, esto es solo un avance nada más, solamente como para que vayamos comprendiendo de dónde es que salen estos porcentajes de acá. Entonces más adelante vamos a ver cómo es que se utiliza la gráfica para sacar exactamente estos porcentajes que tenemos acá y muchos más, todos los que nosotros queramos. Por ahorita debemos, digamos, ir tomando la idea de que el área bajo la curva es una probabilidad, y para ello vamos a calcular probabilidades únicamente en estos puntos, en donde coincide cabal en las distancias a 1, 2 y 3 o menos 1, menos 2 y menos 3 desviaciones típicas. Entonces es un poquito limitado, pero es, digamos, como para ir tomando concepto y digamos de cómo imaginarnos área bajo la curva con probabilidad. Y ya cuando tengamos este concepto, pues entonces podemos pasar al uso de la tabla y también al uso del cálculo acá en Excel de probabilidades, ya que acá en Excel también podemos realizar ese tipo de cálculos. Bueno, veamos entonces veamos entonces el primer inciso, ¿verdad? Vamos a poner acá para identificarlos por incisos. Entonces tenemos ahí el inciso A, la probabilidad de que el número de publicaciones sea mayor a 44. Veamos entonces que 44 está por aquí, ¿verdad? Justo acá, en esta desviación, justo a una desviación típica, ¿verdad? Hacia la izquierda. Y como nosotros deseamos la probabilidad de que n sea mayor a 44, entonces quiere decir que nosotros tenemos que encontrar el área bajo la curva desde este punto para la derecha, o sea, todos los datos mayores. Toda esta área que está acá es la que me va a interesar. Prácticamente lo que me están preguntando a mí es ¿cuál es el porcentaje del área de aquí para la derecha? Esa la voy a marcar. La vamos a marcar con verde, ¿verdad? Vamos a irla marcando así poquito a poco. Espero no pasarme mucho, ¿verdad? Solo para señalar y tener más o menos el concepto, ¿verdad? Entonces tenemos incluso estos que están aquí hasta el infinito, ¿verdad? Hasta donde llegue la gráfica, todos esos los queremos nosotros tomar en cuenta también. Entonces prácticamente toda esta área que está acá, toda esta área es la que nosotros queremos. Acá me pasé un poco, pero bueno, entendemos que es bajo la curva, ¿no?
Entonces toda esta área verde que está acá es prácticamente la que nosotros queremos encontrar. Ahora, de esta área, de la mitad para la derecha y de la mitad para la izquierda tenemos el 50%. Es decir, de aquí para acá es el 50%. Entonces ese lo voy a marcar acá. Vamos a ponerlo con un marcador un poco más oscuro. Pues este es el 50%. El 50% lógicamente no es todo lo verde, como les digo, solo es de la mitad para allá, pero lo que deseamos encontrar es todo lo que está de verde. De la mitad para la derecha es el 50%. Ahora, ¿cómo encontramos esta otra área de acá? Pues bien sencillo, sabemos nosotros de que a una desviación típica es el 68.26%, es decir, de aquí para acá tendríamos el 68.26% acá. Pero de este 68.26 solo queremos nosotros la mitad, esta mitad de la izquierda. Y a esta la voy a pintar nuevamente de otro color para que veamos. Entonces es de esto, solo quiero esto nada más, ¿verdad? Solo quiero esta parte nada más, ¿ya? El 68% sería desde aquí hasta acá, pero yo solo quiero esta parte, que es la mitad de 68.26. Básicamente entonces toda esta área estaría formada por dos probabilidades, 50 y la mitad de 68.26, que es 34.13, ¿verdad? Entonces ponemos 68.26 dividido 2, eso me da 34.13. Bueno, entonces a 34.13, que es esta parte más verde, le vamos a sumar este 50%, que lógicamente es 84.13, ¿verdad? Entonces acá nos quedaría el resultado. Vamos a copiar acá y lo vamos a colocar por aquí para que nos quede ahí ya grabado. Eso lo pueden hacer con la calculadora también de Windows, y luego pueden recortar un poquito para que quede solo el resultado. Entonces aquí nos quedaría el recorte hecho hasta aquí, digamos, para que nos quede solo el resultado que queremos. Bueno, básicamente aquí estaría la probabilidad entonces de que n sea mayor a 44, es 84.13%, todo esto de acá, ¿sí? Borraremos entonces todo esto que hicimos, todo esto que pinté mal. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio, al siguiente inciso. ¿Cuál es la probabilidad entonces ahora de que el número haya sido menor a 44? Bueno, pues hay una forma bien fácil. Una es a 100%, le resto este 84.13 y me queda esto. Ahora lo que me están pidiendo al decirme que sea menor a 44, pues es que me están pidiendo esta área de acá, prácticamente, el área de aquí. Vamos a ver, sí. Entonces sería esta área que está acá, ¿sí? Bueno, pues prácticamente el área que está de esta línea para acá, que está mal pintada, esto que está acá es lo que nos están pidiendo. Nosotros sabemos de que esta parte tiene un valor de 84.13%. Si todo esto tiene 84.13 y sabemos que toda el área bajo la curva es de 100, entonces a 100 le restamos 84.13 y nos quedaría esta área. Esa sería una forma fácil. Vamos a ver dos formas de hacerlo. Entonces a 100 le restamos 84.13 y me quedaría 15.87. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma es, si no supiéramos esta área, ¿cómo lo hacemos? Pues sabemos nuevamente que de en medio para la izquierda todo esto es el 50%, todo esto que está bajo la curva es el 50%, y sabemos que esta parte es la mitad
de 68.26%, es decir, 34.13%, es decir, esta parte es 34.13% y esta que está aquí es la que deseamos saber. Entonces, si todo esto, toda la mitad de la curva es 50% y a toda la mitad de la curva le quitamos esta parte, me va a quedar solo lo verde. Entonces podemos restarle a 50%, le podemos restar la mitad de 68.26, que es 34.13%. Y entonces nos quedaría lo mismo, 15.87. Entonces tenemos ahí nuestro resultado, ¿verdad? Aquí lo vamos a dejar entonces para que pues quede. Podemos dejar este segundo para que no ocupe demasiado espacio. Esta segunda respuesta. Bueno, ahí está prácticamente 15.87%. Ahora vamos a ver cuál es la probabilidad de que n sea mayor a 103. Para ello nuevamente voy a borrar todo esto que pinté mal y ahora voy a hacer el nuevo cálculo. Vamos a ver. Necesitamos que sea mayor a 103. ¿Dónde está ubicado el 103? Más o menos acá. Dice que a la segunda, más o menos aquí, a la segunda desviación típica hacia la derecha. Es decir, por aquí estaría ubicado. Que sea mayor a 103 significa que yo necesito solamente esta área pequeña, esta que está aquí. ¿Sí? Esta área es la que yo necesito. ¿Y cómo saco esta área? Pues bueno, en primer lugar, yo sé que de aquí de en medio para acá, para todo lo que está a la derecha, todo esto, todo hasta donde llegue la gráfica, sería el 50%. Ahora, otra cosa que sé es de que a dos desviaciones típicas hay 95.44%. De aquí para acá, a dos desviaciones típicas, que es donde estamos ubicados. Es decir, desde este punto hasta este punto hay 95.44. Pero, ¿qué pasa si a este 50% le restamos este que está acá? Y sabemos que este espacio que hay, lo voy a pintar de otro color. Este espacio que hay, o esta área que hay aquí, digamos esta que estoy pintando de este color, ¿sí? Esta área, pues vean, esta área que está acá, si a todo el 50%, que es lo anaranjado más lo verde, todo el, digamos, lo anaranjado más lo verde es el 50%, si a todo le quito lo anaranjado, me va a quedar lo verde. Ahora, ¿cuánto vale lo anaranjado? Sabemos que desde aquí hasta acá hay 95.44. Entonces, de la media para la derecha solo habría la mitad de este 95.4, es decir, solo de aquí para acá, nada más, solo de aquí para acá, solo la mitad de esta línea. Entonces, esto es la mitad de 95.44. Entonces, vamos a decir 95.44 dividido 2. Este me va a quedar 47.72. Entonces, a 50, que es todo lo de los dos colores, le resto este 47.72, que es lo anaranjado, y me quedaría entonces el resultado, ¿verdad? Que sería 2.28. Es decir, esto verde es apenas el 2.28% nada más, ¿verdad? Entonces vamos a colocar el resultado nuevamente ahí y lo podemos recortar un poquito para que no ocupe demasiado espacio. Vamos a dejar solo la parte, bueno, aquí creo que sí es importante dejar todo, entonces lo vamos a dejar así. Bueno, aquí se me está amontonando todo, entonces
Lo voy a dejar un poquito aquí para un lado. De todos modos ya sabemos nosotros, bueno, este es el resultado. Solo para que quede pues ahí la evidencia, para que lo puedan copiar o lo puedan visualizar, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la probabilidad de que n sea mayor a 44 es 84.13, que sale de esta división, de esta suma. Que sea menor a 44 es esta resta que está acá, que es 15.87, y este resultado pues está aquí, ¿verdad? Sería 2.28, ¿sí? Y aquí estaría entonces el procedimiento. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo último. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de publicaciones esté entre 44 y 84? Entonces, bueno, vamos a quitar esto y vamos a ver dónde está 44. Sabemos que está aquí en esta posición, a una desviación típica a la izquierda, y 84 pues estaría digamos, siguiendo la aproximación al entero más cercano, estaría acá, a una desviación típica. Esta está bastante sencilla, porque prácticamente lo que me están pidiendo es esta área, el área de aquí para acá, ¿verdad? Esta área que está aquí. Esto sería lo que me están pidiendo. Y esta área pues prácticamente ya está dada acá en la definición, en las propiedades de la normal. A una desviación típica es el 68.26%. O sea que prácticamente no tenemos que hacer ningún cálculo, solamente es de copiar el resultado. Sabemos que esto es 68.26%. Entonces ahí prácticamente tenemos ya todos los resultados. Vamos a ver entonces ahora un poquito, un adelanto más acerca de cómo utilizar la tabla para calcular estas áreas. Ahora que ya sabemos cómo sumar, restar áreas, que cada área es una probabilidad, ahora veamos por qué es que se dice que a más o menos una desviación típica hay 68.26, hay 95.44 y hay 99.73 aproximadamente, ¿verdad? Pues esto lo hacemos con la ayuda de la tabla. Nuevamente vamos a sacar nuestra tabla acá. Ahorita yo sé que no pueden ver los números, pero yo les voy a hacer el acercamiento ahí para que podamos verlo. Vamos a buscar entonces cuál es el área a una desviación típica de lado y lado. Ahora, la tabla me va a dar a mí, en realidad, cuando yo busque este valor, aquí en la tabla, me va a dar el área de aquí para la derecha, es decir, me va a dar esta área, esta que está acá, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es que a 50 le voy a restar esta área para que me quede esta parte de acá, y luego esto lo voy a multiplicar por 2 para ver si me da este 68.26. Repitiendo un poquito, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a sacar otra vez mis marcadores para pintar acá. Entonces, si nosotros calculamos en la tabla, lo que me va a dar es prácticamente esta área de acá, de la línea. Yo me pasé acá, pero es de la línea para la derecha, ¿verdad? Esta área. Entonces lo que voy a hacer es de que el 50%, que es toda la parte derecha, ¿verdad? Toda esta parte derecha es el 50%, le voy a restar lo verde para que me quede esta parte que está aquí, de la media para lo verde, a donde empieza lo verde, esto. Y luego lo voy a multiplicar por 2. De esa manera sé cuánto valen estos dos, digamos, de aquí para acá, ¿sí? Entonces miremos, vamos a hacer el cálculo. ¿Cómo encuentro este valor en la tabla? No lo encuentro con estos valores. Estos valores nunca los voy a encontrar yo en la tabla, ya que en mi tabla solo hay valores desde 0 a 3. Entonces, en mi tabla yo tengo que utilizar esta otra forma estándar, donde mi media es 0 y donde cada desviación típica vale 1. Entonces yo voy a encontrar en mi tabla el número 1, que es donde está a una desviación típica. Entonces miremos.
Veamos cuánto vale la parte verde según la tabla, cuánto vale el área verde para 1. Entonces aquí tendríamos para un entero, sería 1.00, o sea, sería prácticamente este valor que está aquí, ¿sí? Que sería 0.1587. Este lo voy a apuntar acá en mi calculadora. 0.1587. Bueno, entonces este valor me va a servir ahora, ya que sacamos el valor, lo tengo ahí apuntado para que no se nos olvide. Y lo que vamos a hacer es de que a este 50, de aquí para acá, a este 50%, a toda la parte, digamos, la mitad derecha de la curva, le vamos a restar lo verde, que es este 15.87%. Lo vamos a restar así, no en forma de porcentaje, sino que así, en decimal, como está, ¿verdad? Entonces, en vez de poner 50%, voy a poner 0.5, que significaría el 50%. Vamos a poner aquí entonces 0.5. Y a eso le voy a restar este 15.87. Lo que estoy haciendo acá es restarle 50% menos el 15.87% que vale lo verde, esta parte de acá. Entonces esto me va a quedar 0.3413. Quiere decir 34.13%. ¿Eso qué es? Ese 34.13%, voy a borrar esta línea que hice acá. Este 34.13% es prácticamente esta parte de acá, ¿sí? Esto. Muy bien, pues entonces prácticamente ya tenemos esto anaranjado. Lo que hicimos fue, entonces, para, digamos, explicar bien, este 0.5 es el 50%, que es lo anaranjado y lo verde. Le restamos el 15.87%, que es solo lo verde. ¿Cómo obtuvimos este 15.87%? Lo sacamos de acá de la tabla, ¿verdad? A una desviación típica, ¿sí? Entonces, tenemos que nos quedó 0.3413, es decir, este 34.13% es solo lo anaranjado. Pero si yo quiero saber todo, es decir, a una desviación típica de lado y lado, tendría que multiplicar lo anaranjado 2 veces, ya que esta parte va a medir lo mismo que esta. Entonces voy a multiplicar por 2 y ahí es donde me queda el 68.26. Lógicamente esto lo multiplico por 100 para que me quede como porcentaje, y ahí entonces ya me quedan las dos partes, digamos, anaranjadas, ¿verdad? Esta y esta otra, ¿verdad? Que no he pintado todavía la otra parte anaranjada, creo que no hace falta, pero bueno, lo vamos a hacer acá solo para dejar bien explicado. Entonces toda la parte anaranjada va a ser dos veces esta parte de acá, que es el 34.13. De esa manera, entonces nosotros explicamos por qué decimos que de aquí para acá hay 68.26%. ¿Sí? Y de la misma manera, exactamente de la misma forma, lo hacemos con las otros dos. Vamos a hacer uno más, así rápido. Esta vez más rápido porque pues digamos, habiéndolo hecho una vez, la segunda vez es más fácil. En primer lugar, entonces, vamos a marcar a dos desviaciones típicas. Nuevamente lo que me va a dar la tabla es la parte izquierda, ¿verdad? Entonces lo que me va a dar la tabla es esta parte izquierda de la gráfica, ¿verdad? A dos desviaciones típicas. De aquí hasta donde llegue la gráfica, digamos, ¿verdad? Yo sé que de la mitad para la derecha hay 50%. Si al 50%, que sería lo de los dos colores, lo anaranjado más lo verde,
todo esto que está acá pintado de los dos colores, que me estoy pasando un poco, bueno, ustedes me entienden acá, ¿verdad? Es de la media para la derecha. Esta parte para la derecha, esto anaranjado más lo verde sería el 50%, es la mitad de toda la gráfica. Si al 50% le resto lo verde, que es lo que me va a dar la tabla, me va a quedar esto anaranjado. Lo multiplico por 2 para que me quede entonces hasta acá, que es donde yo quiero llegar, ¿verdad? Todo esto anaranjado. Pero ahorita voy a encontrar solo esto que está completo, ¿verdad? Yo quiero llegar hasta aquí, pero voy a encontrar solo esto. Entonces, ¿cómo lo encuentro en la tabla? Pues ahora voy a buscar a dos desviaciones típicas. Vamos a ver entonces acá, dos desviaciones típicas sería entonces este valor que está aquí, que sería 2.00. Dice que es 0.0228. Nuevamente lo voy a apuntar acá entonces. 0.0228, solo que ahorita lo podemos hacer de una vez. Sería entonces de a 50%, que es 0.5, le vamos a restar este 0.0228 y esto me va a quedar entonces 0.4772. Este 0.4772, ¿qué es entonces? Vamos a explicar. El 0.5 son los dos colores, el anaranjado y el verde. El 0.228 es lo que mide la tabla, o sea, es solo lo verde. Si a estos dos, a todo el 50%, le resto lo verde, me va a quedar solo lo anaranjado, es decir, lo que está de la media para la derecha, de anaranjado. Esto es el 47.72%, esto que está aquí de anaranjado. Como yo quiero saber hasta aquí, entonces a este lo multiplico por 2 y me queda 95.44, que es este valor que está acá, ¿sí? Entonces, si yo quiero todo este valor de acá, ahí lo voy a pintar ahora más rapidísimo, pues entonces todo este valor que está acá, todo lo que está anaranjado, prácticamente entonces sería el 95.44. Es decir, es 2 veces 47.72, que es esto de aquí. De ahí es donde sacamos entonces que a dos desviaciones típicas tenemos el 95.44% de las probabilidades, es decir, de todos nuestros datos. Y de la misma forma lo podemos hacer con 3, ¿verdad? Eso ya lo vamos a dejar así. Yo creo que hasta acá ya, digamos, queda explicado cómo es que se sacaron todos los valores. En el siguiente capítulo entonces ya veremos cómo podemos tipificar algunos datos, cómo pasar estos datos. Si yo quiero calcular, por ejemplo, un número que esté acá en medio de estos valores, ¿cómo hago para convertirlo a estos valores de acá? A eso es a lo que le llamamos nosotros estandarizar los datos. Luego los buscamos en la gráfica, luego esos datos los volvemos a pasar otra vez a la escala real y entonces ya nos queda el resultado que nosotros queremos. Eso lo vamos a ver entonces en el siguiente capítulo. Un saludo cordial a todos y espero que se encuentren muy bien.